Mi cuñada me cerró la puerta de casa mientras estaba enferma porque según ella era mi culpa que mi hermano cancelara su luna de miel. Horas después, me desperté en urgencias. Mi hermano mayor y yo siempre fuimos muy unidos. Aunque la vida nos llevó por caminos distintos, él siempre fue mi roca. Cuando me enteré de que se iba a casar, estaba genuinamente feliz por él. No conocía mucho a su prometida, pero si ella lo hacía feliz, yo la apoyaría. Los preparativos de la boda fueron rápidos, y antes de darme cuenta, estábamos en diciembre, en medio de la ceremonia. Era hermosa, una celebración íntima rodeada de amigos y familiares cercanos. Sin embargo, yo no me sentía bien esa noche. Desde hacía meses, había estado lidiando con dolores abdominales inexplicables. Los médicos no podían encontrar una causa clara, y aunque algunas semanas eran mejores que otras, esa noche fue particularmente mala. A pesar de todo, no quería perderme la boda. Mi hermano era todo para mí, y no quería arruinar su gran día con mis problemas de salud. La ceremonia fue perfecta, y todo parecía ir según lo planeado hasta que llegó la recepción. Estaba tratando de mantenerme en pie, saludando a los invitados, cuando un dolor agudo atravesó mi abdomen. Me tambaleé un poco y decidí sentarme en una mesa apartada. Mi hermano notó que algo no iba bien y vino rápidamente a preguntarme qué pasaba. Intenté minimizarlo, diciéndole que probablemente era algo que había comido, pero la verdad era que el dolor se volvía insoportable. Poco después, me desmayé. Fue algo tan repentino que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Todo lo que recuerdo es despertar en una habitación llena de gente preocupada, con mi hermano a mi lado sosteniéndome la mano. Estaba pálido y claramente asustado. Su esposa, por otro lado, tenía una expresión que no lograba descifrar, algo entre molestia y resignación. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien entre nosotras. Mi hermano canceló su vuelo de luna de miel esa noche. Insistió en quedarse conmigo, asegurándose de que estuviera bien. Aunque los médicos no encontraron nada alarmante después de varias horas de observación, recomendaron que alguien me vigilara los próximos días. Mi hermano, siendo el hombre protector que es, decidió llevarme a su casa para cuidarme. Ahí fue donde todo empezó a ir cuesta abajo. La relación con mi cuñada nunca fue mala, pero tampoco buena. Siempre sentí que había algo de distancia entre nosotras, como si me viera más como una intrusa que como parte de la familia. Esa noche en su casa, después de que me llevaron del hospital, fue la primera vez que vi su verdadero rostro. Mientras yo intentaba descansar en el sofá, la escuché hablando en voz baja con mi hermano en la cocina. Aunque no pude escuchar todo, capté frases como "no puedo creer que hayas cancelado nuestra luna de miel por esto y siempre es ella la que necesita toda la atención". Me dolió profundamente escuchar eso. No pedí enfermarme, mucho menos desmayarme en su boda. Me sentí como una carga, y aunque mi hermano me aseguraba que no era así, las miradas y el tono de su esposa contaban otra historia. Esa primera noche en su casa fue tensa. Me acosté temprano, tratando de no pensar demasiado en lo que había escuchado. Sin embargo, los dolores volvieron en plena madrugada. Eran tan fuertes que apenas podía respirar. Llamé a mi hermano desde el pasillo, pero nadie respondió. Intenté caminar hacia su habitación, apoyándome en las paredes para no caer. Cuando finalmente llegué, toqué la puerta suavemente, pero nadie abrió. Estaba a punto de derrumbarme cuando mi cuñada apareció al final del pasillo. Su rostro reflejaba una mezcla de irritación y cansancio. Antes de que pudiera decir algo, le pedí que despertara a mi hermano. No, fue su respuesta tajante. Ya has causado suficiente drama por una noche. Deja de exagerar. Me quedé parada frente a mi cuñada, tratando de entender si realmente había dicho lo que creí escuchar. El dolor en mi abdomen era tan intenso que apenas podía mantenerme en pie. Por un momento, pensé que tal vez ella no entendía la gravedad de mi situación, así que intenté explicarle. Por favor, despierta a mi hermano, necesito ir al hospital, le dije con la poca energía que me quedaba. Ella me miró como si estuviera cansada de verme, como si yo fuera un problema que simplemente quería eliminar de su noche. Se cruzó de brazos y me respondió con una frialdad que jamás olvidaré: no estás muriéndote, estás exagerando. Él necesita descansar. Ya arruinaste nuestra boda, ¿no vas a arruinar también el poco tiempo que tenemos juntos? Fue como si me golpeara físicamente. No sabía qué decir. Me sentí humillada, vulnerable, como si mi dolor no valiera nada para ella. Antes de que pudiera replicar, dio media vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé ahí, sola, en medio del pasillo oscuro, luchando contra las lágrimas. El dolor era tan insoportable que tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Intenté moverme hacia la sala de estar, donde recordaba haber dejado mi teléfono, pero cada paso era una tortura. Finalmente, llegué al sofá y busqué en los cojines, pero el teléfono no estaba. Debía haberlo dejado en la habitación de invitados, pero no tenía fuerzas para volver. Me desplomé en el sofá, abrazándome a mí misma mientras el sudor empapaba mi ropa. Mi respiración era superficial, y sentía que mi cuerpo entero estaba al borde del colapso. Estaba aterrada.
En mi mente, no podía dejar de pensar en lo que mi cuñada había dicho: ya arruinaste nuestra boda. ¿Eso era lo que realmente pensaba? Que mi salud era una molestia para ella. Después de unos minutos, el dolor comenzó a intensificarse aún más. Sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme allí esperando que alguien viniera a ayudarme, porque claramente nadie lo haría. Me forcé a levantarme, agarrándome del respaldo del sofá para mantenerme de pie. Recordé que en la cocina había un teléfono fijo, así que me dirigí hacia allá, tambaleándome y respirando con dificultad. Cuando llegué, me apoyé contra la encimera y busqué el teléfono. Estaba ahí, justo donde lo recordaba. Con manos temblorosas, marqué el 911. Al otro lado de la línea, una operadora me contestó con voz tranquila. Traté de explicarle mi situación, pero apenas podía hablar. Necesito ayuda, fuerte dolor, estoy en casa de mi hermano. La operadora me pidió que me quedara en la línea, pero no pude. Mis piernas cedieron, y me derrumbé en el suelo de la cocina, todavía sosteniendo el teléfono. Lo último que escuché antes de perder la consciencia fue su voz diciendo: ya enviamos una ambulancia. Manténgase conmigo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el suelo, todavía en la cocina. Escuché el sonido lejano de sirenas acercándose. Mi vista estaba borrosa, pero logré identificar las luces rojas y azules reflejándose en las ventanas. Una chispa de esperanza me llenó el pecho, la ayuda estaba cerca. Intenté moverme hacia la puerta, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando escuché golpes fuertes y voces desde el otro lado de la entrada. Estaban pidiendo que alguien abriera. Por un momento, pensé que mi hermano saldría corriendo a atenderlos, pero no hubo movimiento alguno. De repente, los pasos familiares de mi cuñada resonaron en la escalera. Apareció con una bata de seda y una expresión de absoluto fastidio. Se acercó lentamente a la puerta, como si le estuvieran pidiendo que hiciera el mayor sacrificio del mundo. Antes de abrir, murmuró algo para sí misma que no pude entender, pero su tono era claramente de enojo. Finalmente, giró la llave y dejó entrar a los paramédicos. Ellos entraron rápidamente y comenzaron a buscarme. Uno de ellos me encontró en el suelo de la cocina, y su rostro mostró una mezcla de preocupación y urgencia. ¿Qué pasó aquí?, le preguntaron a mi cuñada. Ella se encogió de hombros y respondió con desdén: no lo sé, probablemente está fingiendo. Siempre ha sido dramática. Me sentí humillada, pero no tenía fuerzas para defenderme. Uno de los paramédicos la miró con incredulidad antes de agacharse a mi lado. Me hicieron preguntas básicas: mi nombre, si podía sentir mis extremidades, y el nivel de dolor que estaba experimentando. Traté de responder lo mejor que pude, pero las palabras apenas salían. En algún momento, escuché que otro paramédico le decía a mi cuñada: ¿por qué no la llevaron al hospital antes? Esto no parece algo reciente. Ella no respondió. Solo cruzó los brazos y apartó la mirada. Mientras me colocaban en una camilla y me llevaban hacia la ambulancia, mi hermano apareció finalmente en la parte superior de las escaleras. Su rostro estaba lleno de confusión y miedo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me despertaste?, le preguntó a su esposa. Ella simplemente suspiró y dijo: pensé que no era tan grave. Los recuerdos de esa noche en la ambulancia son borrosos. Entre el dolor que sentía y el cansancio extremo, apenas podía mantenerme consciente. Cada vez que abría los ojos, veía fragmentos, las luces de la ciudad pasando rápidamente, el paramédico ajustando un monitor, y las palabras tranquilizadoras que intentaban mantenerme calmada. Cuando llegamos al hospital, el equipo médico actuó con rapidez. Me colocaron en una sala de urgencias, conectándome a máquinas para monitorear mis signos vitales. Apenas podía procesar lo que ocurría a mi alrededor, pero recuerdo el momento en que mi hermano llegó corriendo, todavía en pijama, con una expresión de puro pánico. ¿Qué pasó?, preguntó al médico que me estaba atendiendo. No podemos confirmar nada todavía, pero parece que tiene una inflamación grave en el abdomen. Necesitamos hacerle estudios inmediatamente, respondió el médico, antes de dirigirse a su equipo. Mi hermano se sentó a mi lado, tomó mi mano y comenzó a llorar. Era una mezcla de frustración, miedo y culpa. Entre lágrimas, me preguntó por qué no lo había llamado. Quise decirle que lo intenté, pero no pude. Aún estaba muy débil y apenas podía articular palabras. Lo único que logré fue apretar suavemente su mano. Entonces, escuché una voz familiar que me provocó un escalofrío: mi cuñada. Entró en la sala, caminando con aire de suficiencia. No parecía preocupada, ni siquiera incómoda. Su tono al hablar era casi indiferente. ¿Entonces está bien? No parece tan grave, ¿verdad?, le preguntó al médico, como si quisiera minimizar la situación. Mi hermano se levantó de golpe, y su rostro, que hasta entonces reflejaba preocupación, se endureció. ¿Qué estás diciendo? Estaba a punto de colapsar en nuestra casa y tú no me despertaste, le gritó. Ella intentó defenderse, no parecía tan grave en ese momento. Además, ya sabes cómo es, siempre exagera. Fue como si todo el peso del mundo cayera sobre los hombros de mi hermano. Su mirada pasó de la furia al dolor en cuestión de segundos. Exagera,
¿Crees que está fingiendo esto?, dijo señalándome, con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no hiciste nada? Ella intentó decir algo, pero él levantó una mano, cortándola. No quiero escuchar excusas. Lo que hiciste fue cruel, y no tiene justificación. Por primera vez desde que la conocí, vi una chispa de nerviosismo en su rostro. No respondió, solo salió de la sala en silencio, dejando un vacío incómodo tras de sí. Unas horas después, el equipo médico regresó con los resultados. Tenía una peritonitis, una inflamación peligrosa del tejido que recubre el abdomen. Según explicaron, si no hubiera recibido atención médica a tiempo, podría haber desarrollado una infección severa que hubiera puesto en riesgo mi vida. Necesitaba cirugía inmediata. Mi hermano, aún conmocionado, firmó los documentos necesarios mientras me preparaban para el quirófano. Antes de entrar, se inclinó sobre mí, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Esto no es tu culpa. No debiste pasar por esto, y te prometo que no voy a dejar que vuelva a suceder. La cirugía fue larga y complicada, pero afortunadamente salió bien. Cuando desperté en la sala de recuperación, mi hermano estaba allí, sosteniendo mi mano. Su esposa, en cambio, estaba ausente. No pregunté por ella. En ese momento, lo único que importaba era que yo estaba viva y que mi hermano no me había dejado sola. Al día siguiente, mientras yo descansaba en el hospital, mi cuñada finalmente apareció. Llevaba flores y una expresión de culpabilidad que parecía más calculada que genuina. Se sentó al borde de la cama y comenzó a hablar con voz temblorosa. Sé que estás enojada conmigo, y con razón, empezó. Pero espero que puedas entender que fue una noche muy estresante para todos. No quería ser insensible, solo pensé que no era tan grave. Su discurso estaba lleno de excusas, y mientras hablaba, algo dentro de mí comenzó a arder. No era rabia, era algo peor, decepción. La miré directamente, y con la voz todavía débil, le respondí, pensaste que no era tan grave porque no eras tú quien estaba sintiendo el dolor. Tu indiferencia pudo haberme matado. Ella abrió la boca para decir algo, pero mi hermano, que estaba escuchando desde la esquina de la habitación, intervino. Es suficiente. No puedo creer que después de todo esto sigas tratando de justificarte, dijo con una firmeza que nunca antes había visto en él. Pero yo, comenzó ella, pero mi hermano no la dejó continuar. Sal de aquí. Necesito tiempo para pensar en lo que esto significa para nosotros. Ella se levantó, con los ojos llenos de lágrimas, y salió sin decir una palabra más. Después de que mi cuñada se marchó del hospital, el silencio en la habitación era casi palpable. Mi hermano permaneció junto a mí, pero su mirada estaba perdida en el vacío, como si intentara procesar todo lo que había sucedido. Yo quería decirle algo, asegurarle que no tenía que cargar con la culpa, pero no encontré las palabras. Pasaron unos días antes de que me dieran el alta. Aunque la cirugía había sido exitosa, necesitaba semanas de reposo para recuperarme completamente. Mi hermano insistió en que me quedara en su casa mientras me recuperaba, pero no podía soportar la idea de regresar al lugar donde mi cuñada había mostrado tanta crueldad. Finalmente, decidí quedarme con una amiga cercana que vivía a unas cuadras del hospital. Antes de irme, mi hermano y yo tuvimos una conversación que todavía resuena en mi mente. Se sentó al borde de mi cama en el hospital, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. No sé cómo arreglar esto, dijo en voz baja. Siento que fallé, tanto contigo como con ella. Lo miré con ternura, pero también con firmeza. Esto no es tu culpa. Tú no podías saber lo que estaba pasando esa noche, pero necesitas enfrentarlo, porque lo que ella hizo no es algo que pueda pasarse por alto. Él asintió lentamente, pero su rostro reflejaba la lucha interna que estaba enfrentando. Mi hermano siempre había sido el tipo de persona que buscaba lo mejor en los demás, incluso cuando eso significaba ignorar señales de alarma. Esta situación, sin embargo, era demasiado grave para minimizarla. Unos días después, mi hermano decidió hablar con su esposa. Mientras yo descansaba en casa de mi amiga, él vino a verme después de la conversación. Nunca olvidaré la expresión en su rostro, una mezcla de tristeza y resolución. Le dije que no podía seguir ignorando lo que pasó, comenzó. Le expliqué que lo que hizo esa noche no fue solo insensible, fue peligroso. Si tú no hubieras llamado al 911, podrías haber muerto en nuestra casa mientras ella me mantenía en la oscuridad. ¿Y qué dijo?, le pregunté, aunque ya temía la respuesta. Primero intentó justificarse de nuevo, diciendo que no pensaba que fuera tan grave. Luego, cuando le expliqué todo lo que me dijeron los médicos sobre tu condición, empezó a llorar y dijo que estaba estresada por la boda y nuestra luna de miel cancelada, que no estaba pensando con claridad. Lo miré, esperando que continuara. Pero no fue suficiente. No importa lo estresada que estuviera, no hay excusa para abandonar a alguien en ese estado, mucho menos a mi hermana. Le dije que necesitábamos tiempos separados para reflexionar sobre nuestra relación. No me respondió, solo empacó algunas cosas y se fue a casa de sus padres. Pude ver lo mucho que le dolía tomar esa decisión, pero también sabía que era lo correcto.
No podía permitir que su esposa actuara con tanta indiferencia hacia los demás, especialmente hacia alguien que él amaba. Durante las semanas siguientes, mi hermano y yo hablamos mucho. Pasábamos horas reflexionando sobre los eventos de esa noche, tratando de encontrarle sentido a la actitud de su esposa. Él me confesó que, mirando hacia atrás, había pequeñas señales de su comportamiento egoísta incluso antes de la boda, pero nunca imaginó que llegaría al punto de poner en peligro la vida de alguien. Mientras tanto, mi cuñada intentó contactarme varias veces. Me enviaba mensajes largos y emotivos, disculpándose por su comportamiento y rogándome que la perdonara. Aunque parte de mí quería creer en sus palabras, no podía olvidar el miedo y el dolor que sentí esa noche. Sus disculpas llegaban demasiado tarde. Mi hermano, por su parte, fue más severo. No contestó ninguno de sus mensajes ni llamadas, dejando claro que necesitaba tiempo para decidir qué hacer con su relación. Un día, mientras yo estaba sola en casa de mi amiga, alguien tocó la puerta. Para mi sorpresa, era mi cuñada. Parecía desgastada, como si no hubiera dormido en día. Llevaba un ramo de flores y una caja con lo que parecía ser mi comida favorita. No quiero molestarte, solo necesito hablar contigo, dijo, con la voz quebrada. No sabía si dejarla pasar o no, pero decidí escucharla. La invité a entrar, más por curiosidad que por ganas de reconciliarme. Se sentó en el sofá y comenzó a llorar antes de decir una palabra. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero quería que supieras que realmente lo siento. Fui egoísta y cruel, y casi te cuesta la vida, comenzó. Su confesión parecía sincera, pero había algo en su tono que no terminaba de convencerme. No quería que me usara como medio para arreglar su relación con mi hermano, así que le dejé claro algo desde el principio. Tu disculpa no cambia lo que pasó. Aprecio que reconozcas tu error, pero no puedo simplemente olvidar lo que hiciste. Y esto no depende de mí, sino de tu relación con mi hermano, le dije, con calma pero firmeza. Ella asintió, secándose las lágrimas. Solo quería que supieras que me arrepiento, y espero que algún día puedas perdonarme. La conversación terminó ahí. Se marchó poco después, dejándome con sentimientos encontrados. Aunque había sido un paso importante que admitiera su error, no podía ignorar el impacto de sus acciones. Después de la visita de mi cuñada, me sentí inundada por una mezcla de emociones. Por un lado, apreciaba que hubiera hecho el esfuerzo de disculparse en persona. Por otro, sentía que sus palabras no eran suficientes para borrar el dolor y el miedo que viví aquella noche. No podía simplemente perdonarla y pretender que nada había pasado. Cuando mi hermano se enteró de su visita, no pareció sorprendido. Habían pasado semanas desde su separación, y aunque él aún no había tomado una decisión definitiva sobre su matrimonio, estaba claro que estaba reconsiderándolo todo. ¿Qué te dijo?, me preguntó mientras estábamos sentados en la sala de estar de mi amiga. Le conté cada detalle de la conversación, incluida su disculpa. Mi hermano escuchó con atención, pero su expresión no cambió. Cuando terminé, suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba abrumado. Sé que está arrepentida, pero no sé si eso es suficiente. Lo que hizo esa noche fue más que un error. Fue una traición a todo lo que significa el matrimonio para mí. Cuidar y proteger a las personas que amas, dijo, con la voz cargada de emoción. Tomarte el tiempo para decidir es lo correcto, le respondí, tratando de apoyarlo sin influir demasiado en su decisión. Mientras mi hermano enfrentaba su dilema, yo comencé a retomar mi vida poco a poco. Mi recuperación avanzaba bien, y aunque aún tenía días de fatiga, estaba agradecida de estar viva. Mi amiga fue un pilar de apoyo durante ese tiempo, ayudándome a encontrar momentos de alegría en medio de toda la tensión. A pesar de que mi hermano venía a verme casi a diario, me di cuenta de que necesitaba espacio para procesar sus propios sentimientos. Dejé de preguntarle sobre su esposa y permití que tomara sus decisiones sin presiones externas. Un día, mientras estaba descansando en la sala, recibí un mensaje inesperado de mi cuñada. Era un texto breve, diferente de los anteriores. No había disculpas extensas ni súplicas para reconciliarnos. Solo decía: sé que no puedo arreglar lo que hice, pero estoy en terapia. No espero que esto cambie nada entre nosotras, pero quería que lo supieras. No supe cómo responder. Por un lado, me alegraba que estuviera buscando ayuda para comprender sus acciones y mejorar como persona. Por otro, sentía que cualquier relación entre nosotras ya estaba demasiado fracturada como para repararse. Después de pensarlo un rato, decidí no responder. Unas semanas después, mi hermano vino a visitarme con una expresión solemne. Se sentó frente a mí y permaneció en silencio por un momento antes de hablar. He decidido pedir el divorcio, dijo finalmente. Aunque sabía que era una posibilidad, escuchar esas palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mi hermano siempre había sido alguien que creía en el compromiso y el trabajo duro para resolver los problemas, pero esta vez, las heridas eran demasiado profundas. No puedo seguir casado con alguien que mostró tan poco respeto y empatía por ti, por nosotros. Incluso si está arrepentida ahora, no puedo confiar en que no vuelva a actuar de la misma manera si las cosas se ponen difíciles, continuó.
No intenté disuadirlo. Sabía que había pensado mucho en esto y que su decisión no había sido tomada a la ligera. En su mirada, vi una determinación tranquila, como si finalmente hubiera encontrado paz en medio del caos. El proceso de divorcio fue rápido. Mi cuñada no lo disputó, y mi hermano logró cerrar ese capítulo de su vida sin demasiado conflicto. A medida que pasaban los meses, comencé a ver cambios en él. Recuperó su energía, su optimismo, y volvió a centrarse en lo que realmente importaba para él, su familia y sus metas personales. Por mi parte, me concentré en mi salud. Los meses siguientes estuvieron llenos de revisiones médicas y sesiones de fisioterapia, pero cada pequeño progreso me recordaba lo afortunada que era de estar viva. Aprendí a valorar cada día y a rodearme de personas que realmente se preocupaban por mí. Aunque mi hermano y yo rara vez hablábamos de lo que ocurrió aquella noche, sabía que ambos habíamos cambiado a raíz de esa experiencia. Él había aprendido a establecer límites, incluso con las personas más cercanas a él, y yo había aprendido a no quedarme en silencio cuando algo estaba mal.